Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mario Perela Ríos, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Eh, Actualmente vivo en Colombia. Me dedico mucho a la parte de la psicología social, aunque me gusta mucho la investigación y mucho profundizo en la rama clínica. Eh, Tengo el privilegio de compartir hoy con ustedes el taller enfocado a la gestión de emociones de forma positiva en niños. Un punto importante a entender en cuanto a las emociones es entender que son parte importante de lo que significa ser humano, de lo que significa existir, ¿sí? Parte de la salud mental es entender que las emociones son inherentes al ser humano. No podemos suprimir ni reprimir ningún tipo de emociones. Obviamente, cada uno de nosotros aprende a gestionar esas emociones, a expresar esas emociones en la medida que vamos creciendo cultural, social y biológicamente, ¿sí? Todos esos factores influyen en el proceso de crecimiento. Entonces, no podemos exigir a un niño que gestione sus emociones cuando nosotros aún no hemos empezado a inculcar esas habilidades en ellos, y mucho menos porque biológicamente hablando ellos aún no están en la capacidad total, digamos, de poder gestionar sus emociones, ¿sí? En una edad temprana, generalmente la parte del cerebro que predomina es la parte más antigua, o como suelen decir algunos, reptiliana, ¿sí? La parte más basal del cerebro. Ya en la medida que una persona va madurando biológicamente, pues obviamente su cerebro va creciendo y también va aumentando el neocórtex, que es digamos, una parte fundamental en cuanto a la gestión y expresión de emociones de forma madura. Obviamente un niño pues no tiene desarrollado del todo esta parte de su cerebro, y pues obviamente hay, digamos, una dificultad en la gestión de emociones. Por eso sus reacciones tienden a ser más primitivas. Sin embargo, pues desde pequeños sí podemos irles inculcando este tipo de costumbres o acciones para que ellos puedan gestionar estas emociones de forma positiva. Ahora, en primer lugar, nosotros como padres debemos entender y conocer las emociones de nuestros hijos y su función, ¿cierto? Entonces, aquí entran 4 fases importantes, que la primera es conocer, reconocer, es la segunda, tercera legitimar, y cuarto, pues utilizar las estrategias para regular esa emoción. Nosotros debemos estar en la capacidad, como personas maduras que son, de poder reconocer a través de los gestos y comportamientos de nuestros hijos o niños qué emoción están expresando, si es alegría, si es amor, si es ira, si es sorpresa, si es tristeza, si es aversión, si es miedo, si es vergüenza. La gama de emociones es bastante amplia. Si bien es cierto que existen unas emociones básicas, también es importante entender que las emociones tienden a volverse más complejas, ¿sí? Entonces debemos aprender a reconocer esas emociones, incluso teniendo en cuenta que es una parte importante, digamos, de la inteligencia emocional. Conocer, digamos, esas emociones que están presentes en ellos, ¿sí? Para poder saber cómo encauzar esa emoción de una forma sana, ¿sí? Porque si no, pues sencillamente, al no tener claro qué emoción está sintiendo el niño o la niña, pues obviamente no voy a poder actuar en forma consecuente para responder ante esa emoción, y también para poder corregir algún comportamiento que entiendo que no está aceptado socialmente hablando, por decirlo de esa forma. Quiero que profundicemos un poco más en la parte neurológica o neuropsicológica de las emociones. Hablando biológicamente, en un individuo neurotípico, ¿qué función tienen las emociones? ¿Sí? Bueno, es importante entender que las emociones pues están presentes o influyen o son funcionales en diferentes esferas del ser humano, ya sea
biológica, cultural, social, psicológica. Pero partimos de una raíz biológica, ya más específicamente de una raíz neurológica y una raíz neuropsicológica, cuando hablamos de la funcionalidad de las emociones. O sea, las emociones no están por estar, o evolutivamente hablando, no se desarrollaron sencillamente porque sí, tienen su funcionalidad y obviamente están ligadas, ¿cierto?, al funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, empezamos por la parte del pensamiento, que está muy ligada al neocórtex, que entendemos biológicamente hablando es la parte más evolucionada de nuestro cerebro o la parte más reciente, ¿sí? Por ello está ligada al cerebro racional, a esa parte pensativa que sopesa, a esa parte que mira las opciones, que analiza, al razonamiento, la reflexión, ¿sí? Esa parte más humana, por decirlo así, o esa parte más introspectiva del cerebro, que es muy propia del ser humano. En otra instancia hablamos ya de la parte del sentir. Es esa parte un poco más desligada del razonamiento, que ya implica lo que es el cerebro límbico, la amígdala y otras partes presentes, que es un poco más primitiva en cuanto a su ubicación en el cerebro. Incluye lo que es la parte del cerebro emocional, las emociones propiamente dichas y una percepción no consciente. Entonces aquí todavía hay cierto nivel de raciocinio, pero va a predominar una parte más inconsciente de la persona, ¿sí? Por eso muchas veces en el momento de estar emocionados, al momento de pronto estar en un estado de inhibición, podemos sentir y expresar incluso esas emociones sin antes poder pensarlo, porque es que no está del todo involucrado el neocórtex en aquello que siento. Incluso aquello que siento puede ser hasta en cierto modo irracional o que no concuerda con la realidad, porque sencillamente no hay una parte como tal de razonamiento en aquello que estoy sintiendo, sino es algo muy, ¿cómo decirlo?, subjetivo. Es algo muy sentimental, emocional, algo basal, ¿vale? Entonces, por eso que la parte del sentimiento y las emociones van a estar muy unidas al cerebro límbico o a ese sistema límbico que está inmerso dentro del encéfalo. Entonces, es obvio que en esta parte, pues, el razonamiento queda un poco más desligado. Aquí pasamos a la parte del cerebro reptiliano o a la parte más basal en cuanto a emociones. Esta parte está más ligada a aquella zona instintiva o supervivencia de nuestro cerebro. Se le denomina cerebro reptiliano porque estructuras parecidas están propias o presentes en el cerebro de los reptiles. Lo que quiere decir que evolutivamente hablando son estructuras muy basales, muy primitivas. Por lo tanto, la ejecución o función de estas partes tienden a la acción, ¿sí? Entonces, muchas de esas acciones van a ir enfocadas a esos vestigios primitivos de un cerebro instintivo, de un cerebro que solo piensa en sobrevivir, ¿sí? En que tengo que poder transmitir mis genes a la siguiente generación. ¿Qué implica que sea una estructura muy basal? Que aquí se funciona por acción-reacción. Si tú me pegas a mí, yo te voy a devolver el golpe porque tengo que defenderme de tu agresión. Eso es lo que el cerebro sobreentiende al momento de ser agredido. Que si alguien me está atacando, pues obviamente yo tengo que responder ante ese ataque porque es mi integridad la que esté en peligro. Aunque propiamente dicho, no estemos en peligro. Entonces, es común que en las acciones, cuando hay una fuerte descarga emocional, sencillamente no haya o no se involucre la presencia del neocórtex, porque sencillamente estamos actuando por pura supervivencia. En el caso de los niños, predomina tanto el cerebro reptiliano como el cerebro límbico. Muy poco influye el neocórtex, porque, como le decía al principio, es una estructura que se va a ir desarrollando en la medida que el niño o la niña vayan creciendo,
¿sí? Entonces, en una edad temprana, pues ellos van a actuar más por lo que sienten, por supervivencia, que por raciocinio, ¿sí? Entonces, nosotros como padres o como adultos debemos entender estos puntos para poder trabajar en ellos. No podemos exigirle a un niño de 5 años, de 1 año, de 6 años, que actúe como una persona en completo desarrollo biológico, porque no están en la capacidad biológica de responder al igual que nosotros. Incluso nosotros como adultos muchas veces actuamos de forma infantil porque nos dejamos llevar por nuestras emociones y sentimientos, cuanto más un niño o una niña que pues, está en una etapa temprana del desarrollo. Ahora, entrando a la parte de las estrategias, ¿sí? Para trabajar propiamente ya con ellos, iniciamos en la estrategia número 1, que es darle una narrativa a lo que está sucediendo. ¿Qué implica eso? Que debo identificar qué me pasa, entiendo qué emoción estoy sintiendo. Un punto importante en cuanto a la educación emocional es el entrenamiento emocional, es enseñarle al niño qué siente, ¿sí? Porque obviamente ellos no están en una capacidad en la que puedan reconocer sus emociones, ¿sí? Y pues ya viene siendo labor del adulto es enseñarle esto. Mira, esta emoción significa enojo y sucede cuando pasa esto y esto. Alegría porque pasa esto y esto. Una estrategia que suelo mucho utilizar cuando trabajo esta parte con niños es utilizar emojis o caritas o dibujitos que representen esa emoción, ¿sí? Si lo queremos hacer más didáctico, podemos recortar esos dibujitos, pegarles una paletica y decirle a nuestros hijos, bueno, mira, esta carita significa que estás enojado. Cuando estés enojado puedes levantar esta carita y yo voy a entender que estás enojado, ¿sí? Por poner un ejemplo de una estrategia X, pero hay muchas formas. Sin embargo, ayuda mucho, digamos, enseñar esa parte. También implica el ser empáticos como adultos, entender sus emociones. A veces olvidamos que nosotros también fuimos niños. Y es entender que de pronto nuestra perspectiva de adulto, lo que esté generando su malestar emocional, es algo que sencillamente no vale la pena o es insignificante, pero que para ellos importa, desde su cerebro, desde su psique, es relevante lo que está sucediendo. Entonces, ponerme los zapatos de ese niño, de esa niña, para poder comprender su emoción. Tengo que poder identificar qué emoción está expresando mi hijo, ¿sí? Si por ejemplo es en caso de que está expresando enojo, ¿cómo lo expresa? Si con llorar, si con rabieta, gritos. Identificar qué métodos utilizan ellos para poder expresar esa emoción y de allí poder trabajar. La segunda estrategia va enfocada al control de las emociones, es decir, ayudar a los niños a manejar aquellas emociones que están sintiendo, ¿sí? Y controlar no significa limitar ni significa suprimir, significa canalizar de forma positiva eso que están sintiendo los niños. Entonces, lo primero y más importante es dejar que ellos expresen, dejarles o permitirles que expresen esas emociones, no reprimirlas. Yo no puedo ver si el niño está llorando, gritarle, decirle no, niño malo, porque llorar no es propiamente malo o decirlo de otra forma dañino. Al contrario, la expresión de una emoción, sea tristeza, sea impotencia, etc. En segunda instancia, debo tener la capacidad de escuchar, ¿sí? De reflexionar. Como padre o madre o docente, debo también poder ofrecer una ayuda ante aquello que ellos están sintiendo, validar esa emoción, hacerle entender que es importante, que le estamos prestando atención, que ellos deben sentir esa emoción, ayudarle a identificar esa emoción y pues sencillamente buscar soluciones o alternativas de forma conjunta para que esas emociones funcionen de una mejor manera. Aquí también entra la parte del ejemplo. Como adulto, ¿qué ejemplo estoy dando yo en cuanto a la parte de emociones? Porque si yo como adulto no he trabajado esa inteligencia emocional, la gestión adecuada o de gestión positiva de emociones, pues obviamente
me va a ser imposible transmitir estos conocimientos cuando no los tengo. Para yo ayudar a controlar las emociones, tengo que hacerme una pregunta reflexiva, y es: ¿estoy en la capacidad como persona adulta de identificar mis emociones? Si sé identificar de pronto la tristeza de la melancolía, o la alegría del gozo, o la euforia, ¿sí? Miremos en nuestro bagaje como seres humanos, no propiamente profesionales, sino como seres humanos del diario vivir, qué tan conectados estamos a nuestras emociones. Recordemos que nosotros venimos de una construcción familiar, social, cultural, en la que las emociones estaban relegadas a una segunda instancia. En el caso, digamos, del género masculino, es muy típico en algunas regiones que se le obliga al hombre a suprimir sus emociones, porque ser hombre, culturalmente hablando, está asociado a la idea de no manifestar emociones. El hombre no puede llorar, no puede expresar de esta forma, no puede manifestar cariño, ¿sí? Porque se ha malentendido el concepto de masculinidad. Entonces, miremos qué tan conectados estamos nosotros como adultos a las emociones. Si propiamente nosotros no expresamos rabietas, o si de pronto no decimos las cosas de forma adecuada, sino que al contrario explotamos, agredimos, lanzamos expresiones que hieren a otras personas o incluso a nuestros propios hijos. Entonces es importante empaparse de todo el bagaje emocional y, si es necesario en cierta instancia, buscar ayuda profesional. Otra estrategia muy útil viene a ser el hablar de nuestros sentimientos, el poder expresar a través de la comunicación, del diálogo, aquello que estamos viviendo internamente. Es muy común en la cultura, o al menos el contexto en el que estoy, que las personas, por tratar de mantener una imagen, segreguen las emociones. Yo entiendo perfectamente que en un ámbito laboral mis emociones no deben influenciar sobre mis decisiones, pero profesionalmente hablando no encuentro coherente de desconectar lo que siento de lo que vivo. Al contrario, yo debo expresar lo que siento, no tener que mentir al respecto, ni utilizar, entre comillas, una máscara emocional que no permita o no deje ver a otros aquello que siento, que muchas veces esa estrategia se suele asociar a debilidad, cuando al contrario es un símbolo de inteligencia emocional, el poder reconocer lo que yo siento y expresar a través de mis palabras eso. Ahora, de pronto muchas personas aquí se preguntarán: ok, pero ¿cómo expreso esas emociones? No precisamente tiene que ser por el habla, pero suelo recomendar mucho aquellas expresiones artísticas donde plasmen a nuestra perspectiva esas emociones. Ejemplo, la escritura, la pintura, la música, ¿sí? Por hablar algunos ejemplos. Son disciplinas o artes que permiten al ser humano transmitir al mundo exterior lo que hay en su interior. No precisamente hay que ser profesionales, obviamente sí hay que desarrollar algunas habilidades en algunas artes, pero no tiene que ser precisamente para algo, para otra persona, por decirlo así, o para un público, sino sencillamente para mí. De pronto algunos lo hacen mejor usando una cámara, un micrófono, de pronto otra guitarra, ¿sí? La idea es que nosotros encontremos nuestro propio método para expresar emociones, y de esa misma forma ayudemos a nuestros hijos a expresar esas emociones, a descargar eso que ellos están sintiendo, y que les permita fluir en ese andar emocional. Como quinta estrategia y última, pero no menos importante, es priorizar la conexión con los niños. Esto implica que podamos conectar de forma asertiva con ellos. Si de pronto mi hijo, mi hija o mi estudiante, o yo como profesional que estoy atendiendo un niño,
Soy ese foco de atención para ese niño, para ese niño al momento de priorizar o de expresar sus emociones, pues démosles la atención que ellos necesitan al momento que ellos se estén comunicando con nosotros. No puede ser asertivo que ellos se acerquen al adulto y el adulto esté de pronto o trabajando o mirando el teléfono o atendiendo otras cosas. Al momento que ellos decidan abrirse a nosotros, debemos manifestarles, mostrarles que para nosotros lo que ellos están viviendo o sintiendo es importante. Entonces, los niños mayores necesitan conectarse con nosotros para regular sus emociones. Papá o mamá muchas veces va a ser ese estabilizador emocional. Puede que lo sea un hermano, una hermana, un familiar o un adulto responsable que conecte mucho con ellos. En muchas ocasiones ese adulto va a ser ese estabilizador emocional, por lo tanto es importante que la atención que le brindemos sea 100%, que implique contacto físico, si hay esa posibilidad, un abrazo, una caricia en el cabello, una caricia en la espalda, obviamente en zonas que no irrespeten la intimidad que tienen ellos como individuos, que también haya un contacto visual permanente entre el adulto y el niño, y también que haya una validación verbal de parte nuestra, ¿sí? Que también vaya enfocado a calmar lo que ellos sienten, en el caso de que sea una emoción negativa. Implica también saber poner límites cuando sea necesario, ¿sí? Pero tampoco que sean límites inflexibles, sino que sean adaptables. Recordar que cuando no permitimos que nuestro hijo se disguste, estamos, sin darnos cuenta, poniéndolo más difícil que aprenda a manejar sus emociones. En otras palabras, si le enseñamos a reprimir emociones, estamos cultivando el terreno perfecto para un adulto disfuncional. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo tratado por este tema. Agradezco su tiempo y que podía abordar el tema de la mejor forma posible. Un saludo para todos y un abrazo.